Bien, muy buenas noches. A ver, muy buenas noches con todas las personas que ya se están conectando. Me confirman si tenemos audio. Bien, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero ir saludando a todas las personas que ya se están conectando el día de hoy, em, miércoles 14 de julio, ¿no? Miércoles 14 de julio del año 2021, haciendo una transmisión en vivo después de mucho tiempo. Es que estábamos sumamente ocupados con varios proyectos personales que tenemos recientemente. La semana pasada se acaba de publicar nuestro nuevo libro, Régimen Disciplinario en Sector Público. Un libro sumamente interesante que ya ingresa al mercado después de muchos meses de trabajo. Y bueno, si están interesados en el tema, igual los invitamos a adquirirlo, a revisarlo, a, a comentarlo, a criticarlo, ¿no? Que esa es la idea de lo que hacemos. Quería hacer esta corta transmisión para hablar sobre el tema de los CAS, ¿no? Y sé que ya hemos desarrollado muchos videos, numerosos videos sobre este tema de los CAS, pero aún sigue existiendo mucha confusión, aún sigue existiendo desconocimiento sobre este tema, porque se cree equivocadamente que los trabajadores CAS van a poder solicitar el pase. Peor aún, ¿no? Ni siquiera se habla de pase, se habla de nombramiento, ¿no? De solicitar el nombramiento de los CAS en el régimen 728 o en el régimen 276. Cuestión que es un tanto imprecisa, incluso hasta equivocada, toda vez de que en principio el nombramiento, la figura de nombramiento, solo está reservada para los regímenes de carrera. Es decir, hablaríamos, por ejemplo, de un trabajador 276, ley de base de la carrera administrativa, pero que vía concurso público obtiene esta condición de servidor nombrado, ¿no? Servidor de carrera. En el régimen del 728, en el sector privado y ni en las entidades públicas, no existe un 728 nombrado, ¿no? Existe un 728 contratado a plazo indeterminado, que vendría a ser a veces de un 728 estable, pero no tiene esa nominación de nombrado, ¿no? Entonces, en principio, hagamos esa precisión porque vamos a incurrir en muchos errores si es que hablamos de servidores nombrados 728. No existe nombrado 728. No sé, esta ley 31.131 no ha aprobado un pase o un nombramiento. Ni siquiera los trabajadores CAS que vayan a pasar a 276 porque su pase, su estado, no va a ser la de nombrado. Es decir, va a ser un CAS que pase a 276 como contratado permanente, ¿no? Y esto es una situación que interesa a muchas personas porque en el sector público existen miles de trabajadores que ven a esta ley como la que va a asegurar su nombramiento, ¿no? Y si hablamos de nombramiento propiamente, no existe nombramiento, ¿no? No se va a dar, o por lo menos no es el camino. Entonces, quería hacer esa precisión previa porque en la práctica existen muchos errores, muchos servidores, que se puede entender de repente de personas que no son abogados, no tengan formación en derecho, pero viniendo de abogados, ya la cosa es seria, ¿no? Entonces, viniendo de abogados, de decir el nombramiento, todo ese tema. El título del video eh, habla de nombramiento y precisamente como les comento, no existe un nombramiento propiamente, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que quería rescatar en esto. Lo segundo es en torno a los pedidos de este pase, ¿no? Ha habido varias personas que me dicen, doctor Jara, ayúdeme a solicitar mi pase a 728, soy CAS, tengo ya 2 años y quiero solicitar mi pase, es decir, para ser un indeterminado, permanente. Y eso propiamente
en base a lo que establece la ley de servicio civil, que te dice que, perdón, a la ley 31.131, que te indica de que para el pase tienes que tener 2 años, tienes que hacer labores de naturaleza permanente, es decir, no ocasional, no accidental. Pero esta misma ley te indica de que debes cumplir con un mínimo de 2 años, pero que se computa a partir de la vigencia de la ley. La ley se publica el 9 de marzo de este año y indica que debes cumplir 2 años, significa que esto todavía se va a dar de acá a 2 años más, ¿no? Entonces, pedir en la actualidad el pase va a generar que te declaren infundado tu pedido, vas a ir a servir probablemente y también te va a declarar infundado tu pedido y vas a tener que iniciar un proceso judicial, ¿no? Con el resultado que probablemente no tengas resultados favorables, ¿no? Porque esta ley no es el camino para conseguir un pase a indeterminado, porque hablaríamos en principio de casos puros que pretenderían beneficiarse con esta ley, ¿no? Pero esto no es del todo preciso, como le decía, no recomiendo presentar un pedido de pase a 728 o 276 amparándose de la ley, ¿no? Porque no hay una base legal, ¿no? Eh, Me compartieron esta imagen de la Universidad de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, en la que bajo el título, ¿no? La UNT se alista para pasar a su personal CAS a 276, ¿no? Indicando que en base a esta ley, la ley 31.131, ya se están haciendo las gestiones para el pase. Pero ¿cuál es la base legal del pase? ¿No? Porque eh, esta ley te indica que tengas que tener un mínimo de 2 años de antigüedad y eso no se va a saber de acá a 2 años porque podrían ocurrir muchas cosas. Podría ocurrir que, no sé, que le aparte un proceso disciplinario a un trabajador, de que incluso renuncie, tenga una mejor oportunidad y se vaya a otra entidad, ¿no? Que le paguen más, que tengan otras mejores condiciones. Entonces, hablar ahora del pase o hacer gestiones del pase eh, no tiene base legal e incluso podría prestarse a otro tipo de críticas, de inducir al error a los trabajadores, porque podría generar que logren su pase y después se le crea la nulidad de oficio de estas resoluciones de pase, ¿no? Situación un tanto delicada, ¿no? Bien, voy saludando a todas las personas que están conectadas. ¿Qué tal, Johnny López? ¿Cómo estás? Carlos Aldarriaga, ¿cómo estás? La gente de Tumbes. Patricio Carpio, ¿qué tal? Bueno, muy pronto estamos por Arequipa, que todavía no conozco Arequipa, pero bueno, esperemos que este año o el otro año estemos por allá. Iván Solórzano nos dice cuándo curso secretarios técnicos. Por tema de tiempo, estimado Iván, estamos limitando nuestras actividades académicas. En realidad, no tenemos programado nada para organizado por nosotros, pero ahora que lo dices, hay un curso que están lanzando en agosto, me parece que es CEPRE, la institución CEPRE, en la cual vamos a desarrollar unas 2 o 3 clases sobre tema disciplinario. Así es que, si estás interesado, puedes pedir información en la página del CEPRE, ya que no es organizado por nosotros, pero que nos ha invitado para desarrollar unas clases muy interesantes sobre disciplinario. Entonces, les comentaba, ¿no? Probablemente lo que yo estoy diciendo sea chocante ante muchos trabajadores, muchas personas que digan, pero ¿por qué este abogado no, no defiende a los trabajadores? ¿Por qué dice eso? ¿No? Porque había un colega, ¿no? Que refiere, ¿no? Que ya se podía presentar la solicitud de pase, incluso compartir un modelo solicitud de pase, y muchas personas usando ese modelo han solicitado el pase, ¿no? Servir en hace algunos días, en esta semana, ha emitido un informe técnico indicando de que el pase va a estar supeditado a que salga el reglamento. Y obviamente el reglamento
va a decir lo mismo que dice la ley. La ley te dice que tengas que tener un mínimo de 2 años consecutivos o 3 no consecutivos, que se computen a partir de la fecha de vigencia. Entonces, la ley es clara, ¿no? Entonces no podemos darle sacar de vuelta la norma como para buscar algo que la norma no regula, ¿no? Entonces puede ser que no nos guste, pero eso es lo que establece la norma, ¿no? Muy diferente es que hablemos de cas que no son puros, son los cas impuros, que no tiene nada que ver con, con tener una vida pura o no pura, sino los cas puros se refieren a aquellos que iniciaron como cas y siguen como cas, ¿no? O terminan como cas. Mientras que los cas que no tienen esa naturaleza de puro, es decir, los cas impuros, son aquellas personas que ingresaron a laborar en una entidad como prestadores de servicios no personales y que en el camino llegaron a pasar a CAS, ¿no? Estas personas podrían de repente iniciar un proceso judicial y conseguir su declaración como permanente. No tiene que ver nada con la ley 31.131, tienen la vía legal de poder hacerlo. Pero optar por la ley 31.131 para conseguir eso, no lo considero correcto. Maribel lo dice CEPRE Perú. Ajá, sí, en CEPRE Perú están compartiendo un evento que es sobre disciplinario y en agosto estamos por ahí dictando unas 2, 3 clases, me parece. ¿Cómo está Ceci? La gente de Huánuco, ¿cómo están? Eh, lo otro que quería comentar en esta breve transmisión del día de hoy es que Servir hace algunos días, me parece que la semana pasada, emite un informe técnico en el cual ha señalado de que las entidades deben suscribir adendas que declaren la naturaleza indeterminada de los CAS, ¿no? Se sabe de que cuando sale esta ley 31.131, cuando sale esta ley 31.131, lo que ha sucedido cuando sale esta ley es que eh, hablaríamos de CAS que tienen una naturaleza indeterminada, pero también CAS que, que han sido creados o han sido calificados en CAS de suplencia que no existía antes de la ley 30.131, es decir, no había CAS de reemplazo, todos eran temporales. Los CAS por necesidades transitorias y los CAS que son de confianza o que desempeñan cargos directivos, ¿no? Es decir, este grupito de CAS no va a adquirir estabilidad, este grupo de CAS, su contrato sí va a vencer, ¿no? Hablamos de los CAS COVID, hablamos de CAS de suplencia, pero todavía no sale la reglamentación. Entonces, veo varias entidades que ya están convocando contratos CAS que considero que son contratos inválidos, convocatorias, contratos inválidos, porque en principio todavía no sale la norma que te regule o te habilite modalidades o cómo es que se da este tipo de modalidades transitorias. Diferente de los CAS de confianza o los CAS directivos, que ya había una base legal previa. Pero respecto a los CAS de suplencia y los CAS de necesidades transitorias, propiamente todavía no existe una base legal que regule específicamente este tema, salvo la opinión de Servir que indicaba esto, que estos contratos podían darse en forma temporal, ¿no? Pero como les comento, no considero que esto sea suficiente para arriesgarse a lanzar convocatorias y hacer contratos temporales, ¿ah? Si tienen algunas preguntas pueden hacerlas, ¿verdad? Me olvidé. Pueden, si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas. Carlos Saldarriaga nos dice, redacte un manual sobre el paso del CAS. Te comento, Carlos, que ya había terminado un libro sobre CAS antes de que salga esta ley 30.131 y bueno, por motivos de demora, la editorial no pudo lanzarlo y bueno, no llegó a salir a la venta este libro. Y obviamente sí las modificatorias, ¿no? Pero bueno, claro,
podría ser más adelante retomar y actualizar el libro, ¿no? Patricio me dice, eh, lo que señala la ley es que otorga a los trabajadores bajo el carácter indefinido, es decir, es decir, como que le da un perfil de estabilidad. Claro, claro, estimado Patricio, por la sola entrada en vigencia de la norma, eh, tenemos de que los contratos CAS que no realizaban labores de suplencia, que no realizaban labores transitorias, que no realizaban carácter caso de confianza designados, automáticamente estaban en el otro grupo de los CAS indefinidos, es decir, los CAS que su contrato pasó a ser indeterminado. Y no requiere una adenda que declare esto. Servir ha opinado, como les comento, de que debería salir una adenda, que la entidad se ponga de acuerdo con el trabajador y digan, ya ahora el contrato va a ser indeterminado. ¿Y qué pasa si la entidad no desea hacer eso? Puede exigirle que emita una adenda que declare eso. Sería innecesario. O sea, ¿para qué? Lo que está prohibido sí es no renovar los contratos de este grupo de trabajadores que, que no son de suplencia, que no son de naturaleza transitoria y que no son de confianza o casi directivos. O sea, de este grupo no podrías no renovarle el contrato, no prorrogarle el contrato. Vas a estar obligado como entidad a seguir prorrogándole. Es decir, hay una condición, hay una exigencia de que la entidad siga prorrogando este tipo de contratos. No existe una obligación que la entidad, por lo menos en la norma, no existe que diga que las entidades están obligadas a suscribir este tipo de adendas, ¿no? Por lo tanto, no veo que esto tenga una base legal. Considero que ahí sí servir, creo que se le pasó la mano, ¿no? Pero como les comento, nada impediría, o sea, ya no tengo esa adenda de que declare plazo indeterminado. Significa que si mi contrato vence, no puedo impugnar. Claro que puedo impugnar. Puedo formular un recurso de reconsideración para que lo vea la entidad nuevamente con mejor criterio, o un recurso de apelación para que lo vea servir en una segunda instancia. Entonces, de ahí que tenga o no una adenda que declare el plazo indeterminado, no lo veo trascendente. No lo veo trascendente y ni que vaya a influir en el futuro del contrato. La norma, incluso en forma diferente a la interpretación que ha dado, se indica de que no están permitidas, es decir, están prohibidas nuevas contrataciones CAS que no sean tales, ¿no? Que no sean las exceptuadas, pero te indica salvo los contratos CAS que sean necesario prorrogar o renovar para que alcancen los 2 años. Ojo, cuando te dice salvo que estos contratos que requieren seguirlos prorrogando, contratando para que alcance los 2 años, te indica, sabes que estás obligada a seguir contratando. Entonces eso nos lleva a que las entidades están obligadas a seguir emitiendo adendas. Entonces por ahí que no es tan preciso de lo que desea servir en un inicio de que ya los trabajadores ya no deben suscribir adendas, o ahora lo que he dicho último de que deben suscribirse una adenda que diga que es carácter indeterminado. Entonces, porque esto propiamente, en principio, ahora no existe más precisión para saber qué cosa es indeterminado o no que un informe técnico de servir que nos dice de que hablamos de suplencia. No es difícil entender, ¿no? Suplencia es cuando alguien reemplaza a alguien, ¿no? Entonces no es complicado saber eso. Lo de casi de confianza o casi directivos tampoco es complicado porque diríamos, necesita una resolución, necesita estar en el CAP con esa clasificación. El problema es en los contratos de necesidades transitorias, que se confunde mucho lo que había antes, porque antes todos eran de naturaleza transitoria, todos eran temporales, pero no había esa redacción expresa, es decir,
Celebro este contrato porque lo necesito transitoriamente. No había ningún filtro. Uno podría contratar a un asistente, a una secretaria y decir, lo necesito ahora, no sé, 3 meses. Y de acá a 3 meses decir, no, ya no lo necesito. Y lanzar nuevamente el día siguiente una nueva convocatoria y convocando a una nueva persona. Es decir, no había ningún control de decir por cómo es lo que lo contratas, cómo es que cesas a este trabajador. Entonces, como no había esto, y Servir tampoco controlaba esto, se dan muchas injusticias, bueno, muchos trabajadores perdían sus trabajos, que no precisamente era porque eran malos trabajadores, ¿no? Sino porque en la administración pública se da ciertas situaciones. Probablemente las personas que nos están viendo, que han trabajado en el Estado, eh, me den la razón, ¿no? En el sector público, en muchas ocasiones los contratos de trabajo terminan, incluso si eres buen trabajador, ¿no? Incluso si eres un buen trabajador, incluso si no está vinculado a una falta disciplinaria, igual terminaban. Terminaban, pero por lo menos los contratos casi terminaban, ¿no? Entonces, pero en la actualidad ha cambiado el contexto y solo deberían sacar a un trabajador con un previo proceso administrativo disciplinario. Bueno, entonces ya para ir terminando, señores, quiero que quede claro estos 3, 4 puntos que hemos desarrollado brevemente. Lo primero es de que esta ley 31.131 no regula el nombramiento. Los CAS que cumplen los requisitos de acá a 2 años, no van a ser nombrados. Van a ser probablemente contratados a plazo indeterminado, como 728, o contratados permanentes como 276. Es decir, no van a alcanzar la condición de nombrado. Y ustedes me podrían decir, doctor Jara, si ya voy a ser estable, entonces, ¿qué importa si soy nombrado o no? No es tanto así, ¿eh? Porque en la 728, como no existan nombrados, tanto los contratados a plazo indeterminado, es decir, los estables, y los contratados temporales, es decir, los que tienen contrato a plazo fijo, tienen los mismos derechos. O sea, tienen, no sé, gratificaciones de un sueldo en julio y diciembre, la CTS, eh, asignación familiar, tienen los mismos derechos. O sea, no importa si uno es estable o si uno es contratado temporal, tiene los mismos derechos. Pero si voy a la 276, no ocurre eso. Y un 276 nombrado va a tener más derechos que un contratado 276 permanente. Es decir, cuando fallece un familiar, un nombrado 276 va a tener derecho a subsidios por fallecimiento, va a tener bonificación familiar, que vendría a ser lo que hace sus veces de asignación familiar en 728. En 276 se conoce como bonificación familiar. Y también se limita solo a la 276. Entonces, por ahí, señores, es que ya aplicamos la ley, tenemos un CAS que va a pedir el pase de acá a 2 años cuando cumpla todos los requisitos y va a decir, ya ahora pido mi pase como 276. No le van a reconocer la condición de nombrado, ¿eh? Le van a reconocer la condición de contratado permanente, significa de que no va a tener esos derechos que les comento. Y la pregunta sería, ¿y esto significa que se eliminó la discriminación laboral que lleva por título esta ley? No, ¿verdad? Porque obviamente es una situación que presenta un contexto que discrimina al trabajador no nombrado, ¿no? O sea, es estable todo, pero no nombrado. A ver, Patricio nos dice, otro punto más, el Poder Ejecutivo ya debería emitir el reglamento, al margen de que exista una demanda de inconstitucionalidad que ciertamente ve algo largo este proceso, el Ejecutivo debe emitir sí o sí el reglamento. En caso se niegue por omisión, se le puede demandar vía acción de cumplimiento. Claro que sí. Eh, sí, yo creo que debería. Incluso haría más preciso el panorama que se vive en la actualidad porque ahorita, como les comento, lo único que existe para que las entidades no cometan arbitrariedades o tantas arbitrariedades porque sí hay contratos que han vencido.
Tengo algunos clientes que sus contratos han vencido, incluso estando en la situación de beneficiarios de la ley 30.131, pero aún así la entidad le ha pues, comunicado su vencimiento de contrato, ¿no? Y eso está en proceso de que Servir pues, pueda resolver. Pero lo único que se tiene ahorita es un informe técnico de Servir que nos indica de que no se debe hacer eso y que los contratos temporales CAS únicamente son aquellos de necesidades transitorias que, que se sustenten en una ley expresa que habilite ese tipo de contratación y que por obvias razones se va a limitar solo a CAS COVID y casos excepcionales, ¿no? Que en la actualidad solo sería CAS COVID. Eh, ¿Debería salir el reglamento? Claro, debería salir, sería lo ideal, creo, para poder absolver varias dudas, independientemente de que vayan a evaluar la inconstitucionalidad de la norma. Doctor Jara, ¿qué va a pasar si declara inconstitucional la norma? La naturaleza del CAS ya es indeterminada, señores, eso no va a variar. Lo que va a interferir es en el proceso de pase, ¿ya? Eso sí, probablemente se vaya a ver truncado, de repente, en el caso que declaren inconstitucional esta ley. Bueno, la primera precisión es eso, ¿ya? No confundir las condiciones de nombrado, contratado permanente, contratado temporal y contratado a plazo indeterminado. Son condiciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la ley 30.131. Segundo punto es que la entidad está obligada a emitirme una adenda que señale que mi contrato es a plazo indeterminado. No, no existe una obligación. Servir sacó una opinión, sí, pero no existe una obligación que obligue a la entidad a hacer eso. Y si no emite esta adenda, significa que no tengo derecho a impugnar o que mi contrato va a vencer. No significa eso, no tiene nada que ver, ¿ya? El tercer punto es que no recomiendo que en la actualidad solicite en el pase a 276-728 porque la norma indica que tienes que tener 2 años que se computa desde publicada la norma. Entonces, si quieres arriesgarte que te digan que no, puedes hacerlo, pero no lo recomiendo. Ya, y el cuarto punto, señores, en la actualidad no deberían celebrarse nuevos contratos CAS sustentados en CAS por necesidades transitorias, como lo están haciendo algunas entidades, ¿no? Porque todavía no sale el marco legal que te habilita eso y aparte porque se había indicado de que debe existir una ley que autorice el tema. Bueno, quería compartirles eso, señores. ¿Y qué pasaría si se logra el pase, no? Y la pregunta del millón. Doctor Jara, ¿qué pasaría? Mi entidad son muy garantistas, mi entidad son pro trabajador y ya están haciendo las gestiones para lograr el pase y nos han dicho que a fin de año nos van a pasar a 728 en base a esta ley. Esto es pasible pues a declararse la nulidad de oficio. Entonces, Carlos Aldarriaga dice, ¿cuál es el número del informe de Servir? El informe el que es de el informe de que no se puede haber pases todavía y se espera el reglamento es el 670-2021 Servir, ¿no? 670-2021 Servir. Me parece que todavía no está subido a la página de Servir, pero ese es el número. Bueno, Legis ya lo compartió. Se adelanta al futuro, ya está compartido por Legis. O sea, lo puedes encontrar en el portal del LP. Bueno, señores, quería hacer esta corta transmisión. Quiero agradecerles que sigan nuestro canal de YouTube. Compartan los videos si te gusta la información. Compártela con alguien que podría servirle esta información de repente, ¿no? Si conoces a alguien que quiere solicitar el pase, ¿no? Y bueno, que tengan un buen fin de semana, porque todavía no acaba la semana. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan.